Chicos de sexto grado de la institución educativa Libertad School, hoy hablaremos en el área de ciencias sobre la materia. Nuestro propósito de aprendizaje de la sesión será conocer la materia y sus propiedades. La materia. La definición que daremos a la materia es que es todo aquello que constituye el universo. Se encuentra en constante movimiento y transformación. En otras palabras, vendría a ser todo lo que ocupa un espacio y posee masa. La materia, según Albert Einstein, se manifiesta de dos formas: materia condensada y materia dispersa. Condensada se refiere a que ésta va a poseer una masa y un volumen. En el caso tenemos de los objetos, ¿no? Como una mesa, una pelota, una silla, como también podría ser el agua. En el caso de la materia dispersa, se encuentra en el ambiente, pero nosotros no lo podemos palpar, está en forma de energía, como su mismo nombre lo dice, en energía. Tenemos ahí las ondas radioactivas, los rayos X, también los rayos o la luz solar. Entonces los rayos o las ondas de radio o de televisión. Propiedades extensivas. Las propiedades extensivas vendrían a tener en cuenta o va a depender de la cantidad de materia o masa que ésta posee. Además son aditivos, es decir, los valores se van a ir sumando a las magnitudes. Las magnitudes vendrían a ser la masa, la densidad, puede estar reflejada también en metros. Es de acuerdo a la densidad, a las magnitudes que nosotros tengamos en cuenta. Sus propiedades extensivas son las siguientes. Tenemos extensión. La extensión, la materia puede ser medida, ya sea por el largo, el ancho o el alto. Tenemos la inercia. La inercia, los cuerpos no pueden cambiar su estado de reposo o movimiento hasta que no intervenga una fuerza externa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una bicicleta que está en reposo, entonces para que ésta esté en movimiento, tiene que ejercerse una fuerza externa. ¿Quién vendría a ser la fuerza externa? ¿De dónde vendría? De nosotros. Nosotros, al pedalear esta bicicleta, estaríamos ya ejerciendo una fuerza externa para que este cuerpo, en este caso la bicicleta, pueda de reposo estar en movimiento. La impenetrabilidad es cuando dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. No pueden estar dos cuerpos en un mismo espacio. Porosidad. Los cuerpos poseen espacios intermoleculares, espacios que están entre las moléculas que conforman este compuesto, que puede inclusive ser sólido, líquido o también gaseoso. Inclusive nuestra hoja que tenemos en nuestro cuaderno es sólido, ¿cierto? Parece que no hubiera ningún poro ahí, ningún orificio. Pero si nosotros hacemos en una vista microscópica, podríamos observar los pequeños orificios que esta hoja puede tener. Y toda materia, todo objeto posee poros. La divisibilidad. Los cuerpos pueden dividirse en partes más pequeñas. Hasta una roca bien grande, al ejercerse una fuerza, estas pueden dividirse en partes más pequeñitas, son rocas más pequeñas. El peso. Todo cuerpo está sujeto a la ley de gravedad. Todo cuerpo, inclusive nosotros, no flotamos. Nosotros podemos estar fijos, parados, por la fuerza de gravedad del centro de la Tierra que ésta posee. Esta fuerza de gravedad es que nosotros nos jala a mantenernos firmes, ¿no?, en el suelo y no flotar. La masa y el peso son cosas muy diferentes. Nosotros conocemos como peso a los kilos que nosotros tenemos, pero eso no es así. Si supongamos ustedes suben a una balanza y obtienen un número, ¿cierto?
70 kilos, qué sé yo, 40 kilogramos. Esto vendría a ser nuestra masa. Pero el peso vendría a ser o está relacionado la masa con la gravedad que nos sujeta. Entonces, si nosotros queremos saber nuestro peso, tendríamos que multiplicar el valor de nuestra masa por la gravedad, el valor de la gravedad que nos sostiene, ya sea nosotros o cualquier objeto. El valor de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos, o también algunos lo redondean a 10. Es decir, si yo peso 70 kilogramos y quiero saber, como dice, no, yo peso entre comillas, porque está mal dicho, no es el peso, sino es la masa. Yo tengo una masa de 70 kilogramos. ¿Cuánto pesaré? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar los 70 kilogramos por la gravedad, que puede ser 9.8 o 10 metros por segundo. Entonces, cualquiera de los dos, pero nosotros vamos a trabajar con 10 para que sea más redondo y no salgan decimales. Y así obtenemos nuestro peso. Y cualquier objeto podríamos nosotros sacar el peso de esa manera, multiplicando el valor de la masa por la gravedad. Propiedades intensivas. El valor expresado de las propiedades no dependen de la cantidad de materia, es decir, la masa. Tenemos entre ellas la temperatura. La temperatura vendría a ser el movimiento de las moléculas en una sustancia. Esta se expresa en grados Celsius o también conocido en grados centígrados. Punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de un líquido es igual a del medio. Y podemos decir, en otras palabras, que la temperatura a la cual la materia va a cambiar de un estado líquido a un estado gaseoso. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. ¿Qué va a pasar ahí? Esta agua en estado líquido, al empezar a hervir, va a empezar a botar vapor, va a empezar a cambiar de estado. ¿Y cuándo lo hace? Cuando llegue a su punto de ebullición, que es los 100 grados centígrados o grados Celsius. Punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual se encuentra en equilibrio la fase sólido y líquido. Es decir, que la materia pasa de estado sólido a líquido, se funde, se va a fundir. Acá vendría también a hacer un cambio, ¿cierto? El cambio de la materia, pero en este caso es de sólido a líquido. El color vendría a ser la percepción visual. Todo cuerpo absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja lo restante. El olor, impresión que se produce en el olfato, se genera por la mezcla de gases, vapores y a la vez también puede ser por polvos. El sabor, impresión que causa un alimento, generalmente, principalmente por las sensaciones químicas que son detectadas, ya que siendo el sabor por el gusto, por el sentido del gusto. La viscosidad de ciertos objetos, de cierta materia, es la resistencia a fluir. ¿Ok? Tenemos la dureza y la densidad. Entonces, todas esas cosas no va a depender de la cantidad de la materia. Por ejemplo, si tenemos un caramelo, ese caramelo nosotros lo saboreamos, es dulce, ¿cierto? Entonces, si yo agarro más caramelos de los mismos caramelos, ¿cambiará el sabor? ¿Tendrá algo que ver? No, cambia la intensidad. Quizás se percibe más dulce, más empalagoso para nuestro paladar, pero no influye nada la cantidad de materia, no cambia en eso. A más cantidad no es que cambie. En cambio, en las propiedades extensivas sí modifica las magnitudes que nosotros queremos evaluar. Tenemos para presentar hasta el día jueves 8 de octubre a las 5 de la tarde un mapa conceptual. Y los materiales para trabajar el día viernes 9 de octubre es tener un vaso ya lleno con agua, un vaso de agua. Si tuvieran una tiza de cualquier color, o si no tuvieran, es una tiza, un trozo pequeño de esponja, un pedazo pequeño de esponja.